Aclarémoslo bien, estamos manejándonos con un mero yo enunciado, sé, por ¿no? supuesto, que pero bueno, por eso yo decía que... No, pero Héctor, eso se supone sí. que lo contempla, ¿no? Infraestructura se supone que es obra pública, o de alguna manera. Ahora te pregunto, ¿no? Tanto se habla, o lo habla al menos el candidato electo, que hay un plan, que hay que hacerlo, estilo Chile, ¿no? A la chilena. Hay también a través de un plan de bonos, ¿no es cierto? O Bonex o algo por el estilo, en el cual haya un acuerdo entre el municipio y ver cómo se solventa. Bueno, ya recién acabas de decir algo por el estilo, ¿no? La pregunta es, ¿funcionaron estos sistemas alguna vez que dice que esto se hace a la tal o a cual, a la chilena o a la... ¿Funcionaron eso? Porque el municipio, si no tiene dinero, ¿qué tiene que hacer? Subir impuestos locales para poder pagar una obra. Primero, sinceramente, la experiencia chilena no la conozco en detalle, pero es bastante ambivalente, sobre todo por el tema de la unidad de fomento que se implantó en Chile, que es una idea según la cual la moneda queda estabilizada con indexación a largo plazo. Hay varias personas que lo han propuesto con mucha seriedad en la Argentina, entre ellos el doctor Eduardo Conesa, que sigue al fallecido doctor Laura, y se basa en las bondades del modelo chileno. Pero ojo que esa unidad de fomento... Pero eso es para la construcción de viviendas, no para una obra pública. Sí, podría generalizarse para un también puente, para... ruta. Sí, podría generalizarse también a eso porque es para moneda a largo plazo. Pero yo, con todo el respeto que le tengo al doctor Conesa, le hice más de una vez esta pregunta. Digo, este esquema, Conesa, funciona con baja inflación, pero con altos niveles de inflación no. Y yo le ponía el ejemplo, y le pongo el ejemplo, lo que pasó acá con los créditos UBA. También eran indexados, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Cuando se disparó la inflación, se disparó la unidad de medida UVA. No tengo competencia en el tema como para hablar de la experiencia chilena, pero en realidad eso se encuadraba, entiendo, en las iniciativas público-privadas, es decir, en el hecho de que el Estado fuese socio de empresas privadas en la realización de obras públicas. Por lo que está diciendo Milei y su gente, no. Acá se trata de una medida drástica. Acá el Estado totalmente no hace más nada. Entonces, por eso avanzaba yo en esta inferencia, es decir, si no lo hace el Estado, ¿cómo lo van a hacer los privados? No sé, pero lo que es seguro es que si lo hace una empresa privada, primero te la va a cobrar directamente al ciudadano o indirectamente a través de quien lo contrate. Después, el privado va a querer su ganancia sobre esa obra y además de eso, lo más probable es que pida un peaje porque él se va a hacer cargo del mantenimiento de la obra, casi seguramente. Pero por eso, como estamos hablando de hipótesis, de cosas que todavía ni se han mandado, yo diría que, insisto, desacelerarnos en pensar qué va a hacer. Basarnos en los dichos del gobierno y un poco... ¿Qué es lo que estamos haciendo? Han dicho el gobierno. Sí, todo lo que dice el gobierno es lo que estamos tocando. Pero yo tengo la lista de cosas de las cuales ha hablado en firme Milei. Primero, lucha contra la inflación. Sí, lucha la inflación, pero si no me equivoco fue el propio Milei el que dijo que durante los 6 próximos meses se prevé una mayor inflación porque, entre otras cosas, aparte del descontrol de precios y remarcaciones salvajes que está habiendo, el trabajo sucio de formar colchones de precio y colchones de tipo de cambio, va a haber aumento de tarifas y los aumentos de tarifas se van a reflejar en la inflación. Así que el presidente electo que habla de bajar la inflación, lo primero que se ataja es que en los 6 primeros meses de su gestión va a haber más inflación. Bueno, ya ganó, ¿no es cierto? Por eso vamos a ver cómo lo hace, porque por un lado, él y su ministro de Economía presuntamente designado, Luis Caputo, hablan de una política de shock, lo cual está bien. Está bien pensar en una política de shock porque esto no se soluciona con gradualismo, pero todavía hay que ver cuáles van a ser las medidas de shock. Lo que tenemos son los enunciados. Sí, enunciado, aumentar las tarifas de servicios públicos. Bueno, eso trae inflación. Después, privatización de empresas del Estado. Eso trae todo un reacomodamiento de empresas y del sector público. No se hace de un día para el otro.
se enuncia. Después, el fin del cepo cambiario condicionado al problema de la bola de las LELIQ, que todavía no sabemos cómo va a ser, pero cualquiera sea la forma va a ser con más deuda y con más deuda externa. Así que lo único que sabemos es que lo que propone va a aumentar la deuda externa, como pasó con la convertibilidad. Después, derogar la ley de alquileres, lo cual no sabemos, es impredecible porque librar en un mercado donde hay una demanda tremenda de alquileres, ¿no? Y frente a una oferta que se ha ido retaseando hasta el momento, hay que esperar con mucho optimismo que la oferta sea condescendiente y se adapte a precios bajos. Si no, resulta que el encarecimiento de la ley de alquileres va a llegar a un encarecimiento del costo de la vida también, más inflación. Después, cierre del Banco Central. Bueno, ahí hay una contradicción evidente. Primero hablaron del cierre del Banco Central, después que no era inmediato, que se podía hacer dentro de los 2 años de gestión. Después lo relativizaron diciendo Diana Mondino que, bueno, no va a desaparecer como tal porque el banco tiene que seguir desempeñando funciones. A lo que se referían era a no emitir. Bueno, ya lo está haciendo, ya le están fijando las restricciones. El Banco Central hoy en día emite solamente para pagar intereses de la deuda. Punto. Entonces, esa es la realidad. Después, venta de acciones de YPF. Ya el 49% de las acciones de YPF es privada. Y YPF se maneja como una empresa privada. No conocemos la composición exacta del capital, pero de los trascendidos surgía que por lo menos el 6% de las acciones de YPF, por ejemplo, las tiene el fondo de inversión judío norteamericano BlackRock. Y el resto no sabemos quién los tiene, ¿no? Pero se está hablando de venta de acciones de la empresa más rentable del Estado, donde justamente tendría que apoyarse el gobierno y retasear eso. ¿Para qué adelantarse a vender empresas del Estado por razones ideológicas, dogmáticas, si vamos a terminar perdiendo plata? En un momento en que se avisora que el mercado energético va a reflotar con vaca muerta y todo, y están hablando de vender acciones del Estado. Esta lista, ojo, esto es Milei, no es Giuliano, es Milei el que lo plantea. Después, la dolarización de la economía, que no sabemos qué piensan hacer, pero que en lo inmediato, por estabilización, sería una nueva convertibilidad. ¿Cómo se sostuvo la convertibilidad? Con deuda externa. Cuando se acabó la deuda externa, que la duplicó Menem, se acabó la convertibilidad. Después, eliminación de impuestos. Hay que ver cómo se hace, porque si eliminan impuestos, aumenta el déficit fiscal. Entonces díganme cuál es. Y la famosa baja del gasto público. ¿Cómo, quién, cuándo y en qué proporción lo van a hacer? ¿Van a empezar a ahorrar las monedas para despilfarrar los pesos en deuda? Después, modificación de la coparticipación. Ahí se tienen que sentar con las provincias a hablar de ese tema. Los gobernadores ya están. Y bueno, no sigo la lista porque, digamos, pero lo enuncio nada más. Las reformas estructurales, por otra parte, ya están suscriptas con el Fondo Monetario Internacional. Reforma laboral, reforma previsional y reforma impositiva. Hasta ahora no sabemos cómo lo van a hacer. ¿Ah? Bueno, pero todo lo que acaba de decir, especialmente aumento de tarifas y qué sé yo, que va a provocar más inflación, obviamente eso va a empujar toda la tarifa para arriba, ¿no? Porque todo lo que se produce... un detalle no menor, el componente impositivo de las tarifas de servicios públicos, porque cuando subimos las tarifas de los servicios públicos, también suben los impuestos que están dentro de esas tarifas. Con lo cual, por eso, todos son interrogantes. El otro día cuando tuvo esa reunión, que fue secreta o reservada, pero trascendió, el futuro ministro de Economía, Luis Caputo, con los bancos, se deslizaron una serie de puntos en línea con lo que decía Milei, pero el primero de los cuales, aclaraba Caputo, era que no había gradualismo, iba a ser política de shock. Así que todo lo que sea gradual, los argentinos no se la van a bancar. Todo lo que sea un shock así de golpe, saben ellos que funciona, o por lo menos habrá que ver la reacción general.